Pain on my heart, I'll never shake it. Hurt on my chest, I try to fake it. Live every day, I try to make it, but you're gone, 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 gone. Pain on my heart, I'll never shake it. Hurt on my chest, I try to... Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa y este es el primer programa que tenemos sin Noelia hablando del extranjero, pero está ocupada y vamos a aprovechar a hablar de algo que más o menos sí que podemos hablar nosotros, que por suerte Casares es bastante entendido en baloncesto de selecciones, así que ya nombrado, aprovecho a presentarlo, ¿qué tal? Buenas, Manu. Bueno, a ver, entendido, tampoco me vendas aquí como un experto en baloncesto de selecciones, pero bueno, sí que los suelo ver y los últimos mundiales y Juegos Olímpicos, Eurobásquet, joder, no me salía el nombre, sí que los veo y bueno, algo puedo hablar. Y vamos a empezar con esto, obviamente ya lo habréis visto en el título, que vamos a comentar lo de las ventanas y también del comienzo de la WNBL, que tenemos esta semana bastante baloncesto femenino y sobre todo hay que saber de estas ventanas que España y Francia no las tienen que jugar. España está clasificada porque ganó el último Eurobásquet y también porque son anfitrionas, y Francia pues porque son anfitrionas, que el Eurobásquet será entre España y Francia, pero el resto de equipos están teniendo que jugar y la verdad que se están viendo auténticos partidazos. Ya se vio cuando fueron las últimas ventanas, aunque hay jugadoras que están ahora y no estuvieron antes, pero aún así se va a venir bastantes buenos partidos, sobre todo a lo mejor no a nivel de seguir a equipos, porque es cierto que hay equipos bastante buenos como Suecia, como la República Checa, como Serbia, que la verdad que merece mucho la pena verlas en general, pero luego hay otros equipos como Croacia, como Ucrania o como Finlandia, que aunque no tengan el equipo más llamativo, pues tienen jugadoras sueltas que la verdad que puede ser bastante interesante de ver. Y uno que vamos a empezar a comentarlo por eso, porque sobre todo es el equipo que más le gusta a Casares, es Bélgica, que hay que decir que Emma Messman no va a poder jugar porque viajando de Rusia a Bélgica pues dio positivo en coronavirus, y es muy mala suerte para Bélgica porque estamos hablando de una jugadora que en anteriores ventanas estaba metiendo 27 puntos por partido, que estaba siendo la auténtica líder. Y bueno, yo creo que de Emma Messman después de esos playoffs de 2019 pues poco se puede añadir, y siempre con Bélgica ha dado un muy buen nivel, pero aún así Bélgica yo creo que puede dar un gran espectáculo y es un equipo muy interesante para ver. Estábamos mirando antes que estaban primeras del ranking FIBA, así que obviamente eso no es por solo una jugadora. Así que Casares, tú como experto en Bélgica, que esto sí lo podemos decir, ¿qué nos tienes que contar de este ranking 1 de la FIBA para las ventanas? Bueno, a ver, la verdad es que tampoco los rivales que tienen, que son Portugal y Ucrania, sí que es cierto que Ucrania con Yagupova puede poner más problemas, pero bueno, el baloncesto de Bélgica ya se ha visto, ya sabe todo el mundo, o debería saber todo el mundo el que es un baloncesto de mucho juego en equipo y muy espectacular. Y bueno, también es cierto que el hecho de no tener a Emma Messeman, pues es un claro, o sea, un duro golpe, digamos, para el equipo, pero bueno, hay otras jugadoras como, sobre todo, yo diría Alemán, que es la que debe ser la líder ahora mismo del equipo después de, sobre todo, el buen año en WNBA, pero bueno, ya venía de varios años buenos y de ser también un poco la segunda espada del equipo, pero tiene que dar un paso adelante ya que no está Messeman y hacer un poco ese papel de líder. Y bueno, luego pues jugadoras como Mesdag, como la capitana Carpro, como Wouters, como Linskens, que es una jugadora que a mí me gusta bastante y que parece que va a quitar un poco ese puesto de pivot o que sea un poco una transición más suave de Wouters a una nueva pivot. Y yo creo que sobre todo tienen que dar un poco una buena imagen y yo creo que redimirse de ese quinto puesto del último europeo, que fue un poco... No fue un mal resultado porque sí que es cierto que cuando miras que quedas quinta, pues dices, joder, pues no es tan mal resultado. Pero bueno, el hecho de perder en cuartos contra Francia, que siempre es el rival que, vamos, digamos que es la mayor rivalidad seguramente de Bélgica, es esa selección francesa que siempre les había ganado, y en el Mundial de Tenerife fueron capaces de ganarlas a las francesas, y además con un baloncesto espectacular y una paliza en toda regla. Así que yo creo que eso, esa quinta posición supo bastante mal después de todo lo conseguido, después de clasificarse
por primera vez para unos Juegos Olímpicos y yo creo que eso, intentan clasificarse otra vez para el europeo, yo creo que seguramente lo consigan, no creo que tengan mayor problema y bueno, ya veremos en el futuro cómo se enfrentan a ese europeo que es, yo creo que incluso casi más importante que los Juegos Olímpicos a nivel de competir, porque sí que es cierto que los Juegos Olímpicos son muy importantes, pero ya sabes que está Estados Unidos y es más complicado poder ganarlos, pero yo creo que, salvo bueno, quizá España sea el mayor rival o Francia, para mí Bélgica tiene serias posibilidades de poder alzarse con la medalla de oro y muchísimas de conseguir medallas. Así que bueno, yo creo que este es el primer paso para llegar a ese objetivo, pero bueno, no creo que vayan a tener excesivo problema aún estando sin Mbappé. Y los partidos de estas ventanas van a empezar este martes. Voy a comentar un poco por encima así los partidos más interesantes para ver en esta primera jornada. Luego ya, pues, con el paso de los días iremos haciendo más programas, pues hablando de los partidos que se han jugado, de los que vienen. Pero así de primer plato tenemos un Lituania contra Serbia, que yo creo que va a estar bastante bien. En Lituania pues se puede ver a Laura Juskaite un poco jugando más libre que en Valencia, teniendo más importancia de la que tiene obviamente en un equipo donde tiene jugadoras como Meka Allen, como Cris Ubiña y el resto, que sabemos que en Valencia pues es complicado destacar porque son muchas jugadoras que tienen mucha importancia, pero creo que en Lituania es muy interesante verla y la tenemos contra Milic, contra Dadovic y contra Jovana Nogic, o sea, Serbia, que yo creo que va a ser un partido bastante interesante. Luego Croacia, que tenemos a una jugadora bastante joven, que espero pronunciar bien el apellido, que es Ivana Dočkić, que está metiendo 27 puntos y 6,5 asistencias en estas ventanas, 22 añitos. Creo que es una jugadora muy interesante y va a tener delante a Macedonia de Diwana Bonner, que ya veremos si juega. Subieron una foto en las redes sociales de la selección de Macedonia en la que ya estaba con ella, pero en la página de la FIBA no aparece, así que no estoy 100% seguro que vaya a jugar. En teoría sí, porque si no, no entiendo que haya viajado con la selección. Luego otro partido bastante interesante, yo creo que el de Ucrania-Finlandia, porque tenemos a Yakupova, que es de las mejores jugadoras europeas de los últimos años, y no sé si se podría decir incluso a lo mejor de la historia. Espero que alguien no me mate por esto, pero yo creo que sí se podría decir. Y luego en Finlandia, pues tenemos a Awak Kruger, que es una joven que tiene pinta de salir en la primera ronda del draft de este año de la WNBA, así que muchos hitos y es un partido que puede estar bastante interesante. Y luego tenemos un Alemania contra Letonia, que también va a estar bastante bien, con Sabari, Mari Gulic contra Kitty Halanza y compañía. Creo que puede ser un partido bastante bien. Luego tenemos a Grecia con Jackie Gemelos, luego, como dijo, que va a jugar contra Bulgaria, luego Portugal contra Bélgica, que ya lo dijo Casares, y luego tenemos a Bosnia contra Estonia, que ojo en Bosnia, que está Jonkel Jones, que es algo a lo mejor como lo de Diguera con Macedonia, que pasa un poco desapercibido, pero también es una jugadora que obviamente hay que verla. Jonkel Jones siempre ha sido un espectáculo, ya vimos ese primer partido con Ekaterimburgo de 50 de valoración. Así que mucho ojo con esa primera jornada, que yo creo que hay partidos muy interesantes y obviamente pues se van a estar dejando todo en la piel porque creo que todas quieren estar en el Eurobásquet. O sea, obviamente hay equipos que lo tienen mejor posicionado que otros, pero yo creo que todas van a estar al máximo y va a ser algo muy interesante de ver, y sobre todo con las ligas paradas, que creo que es un aliciente para estarlo viendo, además todo en el canal de la FIBA de YouTube, que es bastante cómodo. Así que después de esto voy a dejar un descansito, voy a poner música y pasamos con la WNBA. Super, superficial. It's time I know you're never gonna get closer to being official. Super, superficial. It's time I know you're never gonna get closer to being official. Pues después de este parón musical, vamos a Australia, que la liga empieza. Esto es un pequeño lío por las 12 horas de diferencia, pero empieza nuestro 12 de noviembre y su 11 de noviembre, es decir, empieza ya en un par de días. Y es una liga que este año, obviamente, no va a tener jugadoras, porque nos haya leído ya los artículos que hemos ido publicando, no va a haber jugadoras extranjeras, no pueden ir americanas ni gente de otros países a Australia, pero por lo menos han conseguido hacer el fichaje estrella, a lo mejor podemos decir de los últimos 5 o 10 años de la liga, que es el regreso de Liz Cambage. Yo creo que es algo que obviamente pues a la liga le va a dar muchísimo, sobre todo este año sin Kia Nurse, que es la actual MVP, y el resto de jugadoras extranjeras. Pues creo que haber conseguido atraer de nuevo a Liz aquí
También hay que decir que es porque han hecho un proyecto bastante atractivo, que hay que decir que nos vamos a centrar a hablar en dos equipos, ya con el paso del tiempo pues iremos centralizando más en otros puntos. Vamos a hablar de Southside Flyer, que es donde está Liz Campbell con Leilani Mitchell, y luego Melbourne Mummers, que es donde está Kayla York con Essie McGregor, y creo que son principalmente los dos equipos a mirar. Sobre todo creo que Southside Flyers ha hecho una gran apuesta deportiva. Es cierto que la situación de la pandemia mundial ha ayudado, pero tampoco creo que Liz Cambridge haya firmado por algún equipo solo por el hecho de jugar en Australia. La verdad que el equipo ya el año pasado lo demostró con Leilani Mitchell y el resto de los nacionales, que son un proyecto que quiere dominar la liga, que quiere un poco meter ese escalón más para que otros equipos también lo hagan y poco a poco vaya mejorando la liga, retroalimentándose entre unos equipos y otros. Así que creo que este fichaje de Liz Campbell se podría decir que es el gran boom de la liga y sobre todo en quien van a tener todos los focos. Ya es una jugadora que conoce la liga, que ha sido MVP y en estos 60 partidos que va a haber en total de temporada regular y los playoffs, pues yo creo que todos los partidos que vaya a jugar Campbell, por lo menos creo que merece la pena prestar atención, ya que este año encima no la tuvimos en la WNBA con Las Vegas. Así para empezar, Casares, un poco cómo ves este fichaje de Liz Campbell otra vez por Australia. Hombre, yo creo que respecto a lo que comentabas de si hubiera firmado esto por otro equipo que no hubiera sido Australia, yo creo que sí que Liz Cambridge premia bastante o habrá premiado esta vez bastante el poder jugar en Australia, porque bueno, como ya sabemos, es una jugadora que ha tenido siempre bastantes problemas de temas de depresión y así, siempre, aparte de ser una embajadora de temas de salud mental de las jugadoras, tanto de la WNBA como jugadoras de baloncesto en general. Yo creo que sí que será bueno para ella el poder estar cerca de casa, el no tener que irse a China, donde, bueno, ya dijo que a finales del año pasado, principios de este, como que había pasado una especie de coronavirus, que ya, bueno, no sabía bien si era coronavirus o no, pero que podría ser una especie que lo había pasado muy mal. Entonces yo creo que para ella sí que será positivo el poder estar en casa, el poder estar cerca de su familia y el no tener que hacer viajes largos ni estar de aquí para allá al jugarse la liga en una burbuja. Y bueno, luego ya dentro del tema de fichaje, pues sí que obviamente tener a la mejor jugadora australiana en una liga en la que solo puedes tener australianas, pues es bastante positivo. Y bueno, respecto a esto, pues yo creo que las Southside Flyers tienen bastantes papeletas para llevarse la liga. O sea, sin conocer demasiado la liga, no creo que... vamos, sé que no hay ninguna jugadora mejor que Liz Cambridge y ya el hecho de haberle sumado a Leilani Mitchell, pues si cabe, tomar más ventaja. Así que es eso, cierto que las Boomers parece que con Kayla George y Essie McGregor, joder, que con el nombre ese nunca sé decirlo. Pero eso, no creo que con esas dos jugadoras sean capaces de parar a una Liz Cambridge que, como ya te comentaba antes, si no hay nadie más allá de Britney Griner, obviamente, que la pueda parar en la WNBA, no va a haber nadie que la pueda parar en la liga australiana. Así que yo creo que bueno, me parece interesante el formato que plantean, pero bueno, yo creo que es positivo fichar a Cambridge de cara a darle un poco de visibilidad a la liga, pero en cuanto a la competitividad de los partidos, sí que lo veo un poco peor ese fichaje de Cambridge. Un poco desequilibra la balanza demasiado, digamos. Sí, en ese sentido sí puede ser un poco, recordando a lo mejor esos años de Lauren Jackson, cuando obviamente pues, seguía jugando en Australia, cuando no estaba con Seattle Storm. Yo creo que más o menos es un poco ese nivel de dominio el que podría tener Liz Campbell. Y antes de seguir un poco entrando en este equipo y en Melbourne, vamos a comentar un poco cómo va a ser el formato, que va a ser un poco parecido al del WNBA, pero no tanto. Va a ser en burbujas, pero va a ser en distintas burbujas. Va a poder haber un mínimo público, obviamente respetando las medidas de seguridad para que no sean tantas las pérdidas. Luego van a ser un total de 14 partidos para cada equipo, que son 8 equipos. Voy a decirlos por si hay alguien que no esté tan enterado y está empezando a tener el mismo contacto con la WNBL. Son los Adelaide Liners, Bendigo Spirits, Melbourne Boomers, Perth Lynx, Southside Flyers, Sydney Uni Flames,
Townsville Fire y UC Capitals. Townsville Fire es un equipo que es bastante conocido dentro de lo que cabe a nivel internacional porque es donde tuvo su boom Sammy Whitcomb y donde demostró que realmente es una jugadora para ser una pieza clave en un equipo campeón de la WNBA. Obviamente también tuvo sus grandes partidos antes de llegar a ser importante en Seattle, pero yo creo que esa etapa que tuvo con la Fire en Australia fue bastante clave y es una pena que este año no vaya a poder ir Sammy, que había firmado otra vez con ese equipo después de haber ido por Europa, pero como fue madre, pues no va a ir a la burbuja con el niño. La verdad que dijo que no se siente cómoda y es totalmente entendible, pero al principio había firmado porque no se sabía que iba a ser en burbuja, había firmado pues, con el equipo de su ciudad para estar en casa y finalmente se lo complicó todo, así que es una pena no poder tener a Sammy Whitcomb aquí, pero yo creo que en general, por lo menos, lo que son los 14 partidos que tendrán que jugar el equipo de Canvas y el equipo de George, pues yo creo que esos partidos van a ser muy interesantes, sobre todo los que se cruzan entre ellas, que lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, y yo creo que un poco también hay que tener en cuenta que las Flyers parten como favoritas, pero no solamente por tener a Liz Kamba, que obviamente pues, ayuda mucho, pero hay que tener en cuenta que es un equipo que también cuenta con Leilani Mitchell y con bastantes jugadoras como Monique Conti, que son bastante conocidas a nivel nacional y creo que realmente han armado un muy buen equipo. Es cierto que Melbourne por su parte pues han hecho lo que han podido a la hora de firmar a Maddie Garrick, también renovar a Essie. Creo que es un equipo que puede dar mucha guerra, la verdad. De hecho, realmente, justo Maddie Garrick dijo que eh, tienen ganas de ganar, que es un equipo que realmente se sienten muy cómodas y que se ven con posibilidades de ganar. Es cierto que a principio parece muy complicado, como ya dijo Casares, pero bueno, yo creo que es baloncesto, que el baloncesto hay que jugarlo y creo que en general, aunque el equipo de Southside puede parecer superior, sobre todo con esa pareja de Canvas y Leilani, yo a lo mejor no subestimaría mucho a Essie y a Kyla porque realmente son dos interiores, ya veremos si obviamente llegan para frenar a Canvas, pero bueno, a lo mejor con neutralizarlo un poco y aprovechar el juego exterior de Garrick y compañía, bueno, yo creo que el baloncesto hay que jugarlo, que obviamente tener el papel de favorita Sousa Flyers, pero yo creo que dentro de lo que cabe, al menos tener un equipo que tiene posibilidades de ganarles, pues yo creo que ya eso por lo menos deja un poco abierta esta competitividad. Y un poco ya que tú eres bastante fan de Kyla George, coméntanos un poco de esta jugadora, ya que obviamente pues si siendo tan joven será la segunda espada y me imagino que será George quien sea la líder de estas Melbourne Boomers. Sí, a ver, yo la conozco más eso, de su etapa en WNBA, en la que jugó en Phoenix y en Dallas. Sí que es una jugadora que en WNBA tuvo, o sea, estuvo 3 años y hubo ciertos momentos en los que sí que jugó medianamente bien, nunca con números espectaculares, pero bueno, que era una jugadora de rol importante, sobre todo ese primer año en Phoenix. Y bueno, es una pivot que tiene tiro de tres, que puede abrir el campo y bueno, es una jugadora que a mí me parece interesante y sí que estos últimos años en Australia ha estado jugando muy bien. Y bueno, a ver, al final el problema que va a tener es que tiene que defender seguramente a Liz Cambage y sí que es cierto que no es una defensora espectacular, no es mala en defensa, pero bueno, yo creo que sí que se desempeña mejor en ataque y por ahí en ataque sí que a lo mejor puede poner en problemas por sacar un poco, si juega de pivot, a Cambage de la pintura para poder tirar de tres y abrir un poco la zona y demás, pero más allá de que sea una jugadora interesante y de que sí, probablemente sea la tercera mejor jugadora o cuarta mejor jugadora de la liga después de Mitchell y Cambage y a lo mejor McGregor. Yo creo que bueno, que al final es lo que comentaba antes, que no es simplemente ya que necesites a una jugadora buena para poder defender a Cambage o para poder enfrentarte a ella, sino que necesitas a las mejores jugadoras del mundo. Así que bueno, yo sí que tengo ganas de verla porque es una jugadora que este año no he podido ver en WNBA y sí que me gusta, tampoco he podido verla con Australia, así que bueno, bastantes ganas de poder ver a Kyla George. Y sobre todo una cosa también muy interesante va a ser ver qué tal se desempeña Essie, porque yo creo que es una jugadora que
la gran mayoría de gente pues le tiene bastante fe, creo que es una jugadora que puede llegar a mucho y veremos qué tal. Yo creo que esta va a ser de las mejores oportunidades que tenga, en el sentido de que no hay jugadoras extranjeras. O sea, realmente sí está Cambach, está Leilani Mitchell, pero dentro de lo que cabe tiene muchas posibilidades de conseguir destacar. A lo mejor no sé si pelear por ser la MVP de la liga, pero por lo menos estar ahí en las conversaciones. Yo creo que es algo que en Seattle esperan, no sé si tanto, pero creo que en Seattle esperan que tenga un buen desempeño. En Seattle tienen mucha esperanza en Essie y también, sobre todo, las Opals a nivel de selección. Yo creo que también la tienen un poco como su futura promesa, porque ya más o menos las mejores jugadoras no tienen ya sus 33, 34, pero tampoco tienen 22, 23. O sea, son jugadoras que ya más o menos están llegando a su mejor momento y ya todo será cuesta abajo, así que tener jugadoras nuevas, pues como es, y creo que le puede venir muy bien, sobre todo a Brondero, he leído muchas veces hablar muy bien de ella, así que veremos qué tal. Ya el año pasado fue una de las jugadoras más destacadas, es cierto que no fue lo mismo, que este año ya con Cambridge pues será bastante complicado, pero ya vimos como el año pasado justo por detrás de Kayla George fue la segunda máxima anotadora de la liga, así que con muchas ganas de verla. Creo que es una jugadora que en Seattle no hemos podido ver su potencial, pues porque con Brianna Stewart, Natasha Howard y compañía delante, pues es muy complicado que la pobre pueda jugar, pero yo creo que este año, sobre todo teniendo a Kayla George al lado, va a poder aprender mucho, va a poder crecer mucho como jugadora y va a ser un año muy muy importante para ella. Así que yo creo que más o menos con esto podemos ir terminando. Es una liga que no sé cuántos podcasts haremos porque son solo 6 semanas de liga. A lo mejor hacemos uno a mitad y después otro para las finales. Ya veremos cómo lo iremos haciendo. También depende cómo se vaya desempeñando la liga. Creo que eso también va a ser importante para la atención que le prestemos y la cantidad de programas que hagamos. Pero en principio, sobre todo, ganas de ver qué tal la hace Cambridge después de no tenerla en Las Vegas. Ver qué tal evoluciona Essie. Ver a Leilani Mitchell, que terminó a un gran nivel con Washington. Ver a Kyla, y ya como dijo Casares, ya que no la hemos visto en la WNBA, pues habrá que verla en su liga nacional. Y es una pena que no puedan estar Kian Urs o Sophie Cunningham o otras jugadoras que han estado otros años, pero bueno, creo que más o menos a nivel producto nacional puede estar bastante bien. Y sobre todo, aunque esto a lo mejor hacemos otro programa hablándonos un poco mejor informados, creo que Lauren Jackson y en general toda la directiva de baloncesto de Australia ha hecho más o menos bien las cosas, porque no ha sido fácil en plena pandemia, sin jugadores extranjeras. O sea, creo que en general ha estado bastante bien montado. Creo que por lo que he visto en las instalaciones donde están las jugadoras, creo que está todo bastante bien. Vi a jugadoras de Perlins, creo que era jugando al 2K, un partido de Seattle contra Washington. Así que creo que dentro de lo que cabe está todo bastante bien montado, y también decimos desde aquí las felicidades a la Federación de Australia, porque la verdad que las cosas bastante bien, no es bastante fácil. Ya hemos visto países como Bélgica, como Grecia o algunos europeos que han tenido que parar las ligas, Francia también. Así que veremos qué tal funciona esto de las burbujas en Australia, que sobre el papel parece muy bien planteado. Así que ya para despedir, Casares, ¿algo que añadir de esta temporada de WNBL? No, yo simplemente eso, comentar un poco más eso, que el formato me parece muy interesante porque eso al final, eso lo que dijiste, son como 6 semanas o así, que normalmente las ligas se suelen extender más de 4, 5, 6 meses y ellas ya, yo creo que un poco viendo los pocos equipos que hay, la facilidad de hacer algo así en poco tiempo, yo creo que vamos, no sé exactamente cómo, o sea, qué tal seguimiento tendría esta liga otros años, pero yo creo que el hecho de hacer un formato así tan corto, tan breve, yo creo que le va a dar mucha más intensidad y le va a dar eso, un poco más de vida a una liga que, bueno, que generalmente no se suele ver, entiendo yo, desde fuera de Australia, porque sí que es cierto que la Euroliga o otras ligas nacionales son más interesantes, pero bueno, la liga australiana no creo que tenga mm, no, o sea, no es tan apetecible, digamos, como por ejemplo puede ser la Euroliga, pero yo creo que este formato sí que puede ser interesante por eso, porque al final es muy rápido, en nada tienes que competir al máximo y no sé, me parece que es un formato interesante que quizá en otras ligas pudieran copiar. Habrá que ver si sale bien, si todo va guay, si no hay los mismos problemas de lesiones y de cansancio físico que ha habido en la WNBA, así que bueno, yo bastantes ganas de ver un poco cómo se desarrolla este formato.
También hay que decir que, por eso que dijiste lo último, de otras ligas, no es oficial creo todavía, pero en Bélgica se están planteando hacer algo parecido. Se jugaron muy pocas jornadas y hubo equipos que ni siquiera creo que llegaron a jugar. Y se están planteando hacer como una especie de burbuja, separar la liga en dos grupos, así que veremos qué pasa por las ligas europeas, porque creo que sobre todo lo que hizo la WNBA es lo que tiene que servir un poco de precedente, también la Euroliga es lo que está haciendo, siendo pequeñas burbujas. Creo que ahora mismo con la pandemia mundial, pues yo creo que es lo más seguro. A ver, obviamente en una liga a lo mejor como la Liga Femenina de esas 16 equipos que son tantas jornadas, pues a lo mejor se puede ser un poco más complicado que el WNBL, que son la mitad de equipos, son 8. Pero yo no lo veo, la verdad, nada mal formato. Creo que sobre todo es lo más seguro para las jugadoras, que creo que a la larga es lo importante. En Grecia no se estaban haciendo ni siquiera pruebas a las jugadoras, no había ningún control. Y yo creo que realmente apostar por la seguridad de las jugadoras ante todo es algo muy, muy importante. Así que con esto ya podemos ir despidiendo. Recordar que el martes tenéis esas ventanas FIBA y seguramente a lo mejor el miércoles y el jueves pues hagamos otro programa hablando ya de lo que fueron esos primeros partidos de las ventanas. Así que, Casares, te despido y bueno, mínimo para contarnos qué fue de Bélgica, me imagino que sí estarás, así que nos escuchamos pronto. ¿Me despides de hoy o para siempre? ¿Te refieres? Depende, si no me quieres aguantar más te puedes ir, yo no retengo a nadie. Nada, hombre, nos vemos la próxima vez que haya que hablar de algo que sepa, que Euroliga no sé mucho, pero bueno, de selecciones y WNBA, todo lo que quieras. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa. Que también seguramente el próximo programa sea de WNBA, hablando del mercado de Washington. Realmente ya como dije en el programa anterior, los de WNBA pues los grabamos y ya veo cuando los subo, como es algo que, a no ser que salga algún fichaje estrella, que por ahora pues todavía no, porque no sabemos ni qué pasará con los máximos y mínimos y todo eso, pues por ahora son programas un poco temporales, así que los grabamos, los tengo ahí y ya los voy subiendo pues cuando no haya mucha cosa de competiciones europeas o de Australia o lo que sea. Así que nos escuchamos en el próximo programa, que será o hablando de Washington Mystic o de las ventanas FIBA. Pain on my heart, I'll never shake it. Hurt on my chest, I try to fake it. Live every day, I try to make it, but you're gone, gone.